Ya puedes. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches a todos. Poder compartir otra vez nuestra reunión en esta noche y poder conectarnos, ¿no? Y una vez más, predicar la palabra del Señor en esta noche. Y bueno, después de unas elecciones aquí en Bolivia y en la ciudad de Camiri, ¿no? Todo hasta el momento tranquilo, gracias a Dios. Y una vez más conectados, podemos dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Quiero que me acompañes a cantar esta canción. Bendito sea Dios en la tierra en plenitud, ríos fluyen sin cesar. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, aunque solo yo bendito sea Dios. Tú derramas bendición que hace alabar, aunque las tinieblas crezcan, al yo digo, Señor, bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el gloria. La tierra en plenitud, ríos fluyen sin cesar, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, aunque solo yo esté caminando en soledad, bendito sea Dios. Tú derramas bendición que hace alabar, aunque las tinieblas Señor, bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el glorioso Dios. Bien, antes de continuar, voy a pedir a nuestro hermano Esteban, por favor, si nos puedes dirigir en oración. No sé si Esteban, ¿me escuchaste? Si pudieras dirigirnos en oración, Esteban. Sí, hermanos, oremos por favor. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu cuidado y tu protección que has tenido en el día de hoy con todos y cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo electoral que ha pasado. Y sabemos que todo el tiempo ha estado en control tuyo, Señor. Queremos dejar esta noche en tus manos. Bendice a tus siervos.
hijo tuyo y misionero, nuestro hermano Christopher, que va a traer la palabra de hoy para nosotros, como también para personas que aún no te conocen, Señor, y que puedan llegar al conocimiento pleno de tu gracia y tu misericordia, de reconocer que tú eres importante en nuestra vida, como también dejar que tú seas quien gobierne nuestra vida y dirija nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estaba pensando, ¿no? En una de las estrofas de la canción. Sé que todos hemos estado a la expectativa, ¿no? De lo que está pasando en nuestro país con estas elecciones, pero yo me reconforto en estos versos que dicen: la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. Sé que en el mundo vamos a tener pruebas, sé que en el mundo va a haber como también nosotros los que la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, amén. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, amén. Aleluya, 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 aleluya. Oh, sentimiento más precioso que viene. Bien, esta noche aprovechar igual de dar la bienvenida a todos los que estamos conectados por Zoom y también por Facebook. Y a la vez, en esta noche tenemos la visita de nuestro hermano Christopher, que está en el exterior, y bueno, más adelante le vamos a dar el tiempo. Y veo a varios conectados de nuestra iglesia. Igual sean todos bienvenidos. Así que es un gusto verlos a través de las pequeñas cámaras que tenemos. Un Salmos que me anima, igual el Salmos 1. Muchos lo conocemos de memoria. Igual quisiera que me acompañen a cantarlo. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de maldad, sino que la ley de Jehová su delicia está. Será cual árbol que plantado está, junto a arroyos de agua viva crecerá, que da fruto a su tiempo y no caerá, y todo lo que hará prosperará, y todo lo que hará prosperará. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de maldad, sino que la ley de Jehová su delicia está. Será cual árbol que plantado está junto a arroyos de agua viva
tierra crecerá. Queda pronto un tiempo y no caerá, y todo lo que hará prosperará, y todo lo que hará prosperará. Bueno, en esta noche, una vez más, darte la bienvenida, Christopher. Después de mucho tiempo tenerte con nosotros, es un gusto verte. Así que te dejamos el tiempo, hermano. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar y ver bien, Carlos? Sí, hermano, está todo bien. Excelente. Vamos a compartir. Ok. Compartir directamente una pantalla aquí y entramos directamente al pasaje, al tema de esta noche. Entonces, bueno, la verdad que yo estoy muy ansioso por saber qué está pasando por allá, por Bolivia. Sé que no soy el único. Estamos, bueno, a la vez quizás preocupados o emocionados o cómo se diría la cosa, ¿no? Sobre el tema de las elecciones y todo el mundo seguramente con su candidato, con su opinión. Y aquí también en Estados Unidos estamos a nada más 2 semanas de unas elecciones muy importantes para Estados Unidos. Entonces, la verdad es que son tiempos a la vez complejos que nos pueden traer quizás ciertos temores. Y ni hablar que estamos viviendo también tiempos de pandemia todavía a nivel mundial. ¿Quién te hubiera creído si dirías que estaríamos en cuarentena hasta fin de año cuando recién comenzó todo esto en marzo? No, estás loco, va a ser de 2 semanas. Bueno, 2 semanas más largas del mundo han sido, ¿no? Pero aquí estamos. Entonces, lo que creo enfocar en parte en esta noche es que como cristianos somos partícipes de la sociedad, somos partícipes de sus sufrimientos, dificultades, penas, altos y bajos, pero dice la Biblia que nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza. Nosotros somos los que tenemos fe en el Señor y sabemos que tenemos ya por así decirlo, un presidente eterno, un rey de reyes, señor de señores, que bajo su control están todas las cosas. Y aunque suene un poco cliché, realmente tenemos que recalcarlo porque a veces hay esos conceptos tan sencillos, como vamos a mirar esta noche, que cuando lo menospreciamos, no entendemos realmente cuán bendecidos somos. Entonces, vamos a entrar directamente al tema y vamos a hablar un poco sobre, bueno, la historia de Jonás. Bien, y vamos a hacerlo durante 3 diferentes domingos, comenzando con esta noche. Entonces, un saludo especial a los que están ahora presentes, como también a todos los que están viendo en línea, sea ahora o más tarde. Entonces, bienvenidos y sigamos entonces directamente al tema. El personaje en pantalla aquí se llama Martin Luther Ray Jr. Y él era un hombre muy famoso por su impacto en Estados Unidos en los años 60, más o menos, donde estaba empujando por la igualdad de razas en Estados Unidos. Y lo interesante es que él era afroamericano y los afroamericanos aquí históricamente habían sufrido mucho rechazo y eso podía naturalmente llevar a una rabia o un rencor, un deseo de venganza. Pero Martín Lutero Rey o King Jr. Era un pastor cristiano. Y entonces él realmente cuando guió este movimiento y se puso a la cúspide de este movimiento, siempre decía cosas como la que están en pantalla. El amor es el único poder capaz de transformar un enemigo en amigo. Y ya, obviamente le está hablando del amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces, tratar a otros como queremos ser tratados. Y entonces, en un mundo que hoy día miramos, estamos muy divididos. Estoy seguro que en Bolivia, yo supongo, sin mirar las estadísticas, que no hay ni un candidato que por el momento ha llegado a más de 50%. Y seguramente hay una cantidad de candidatos peleándolo con 5, con 10, con 20, 30 y andando. ¿Qué significa eso? Significa un país dividido. Si están mirando Estados Unidos la política, solamente hay 2 candidatos fuertes corriendo. Pero aún ahí, aún si fuera 50 y 50, es un país dividido.
Cuando miramos el mundo está dividido y muchas veces nos hacemos enemigos por una variedad de razones. Y lo que quiero animarles a entender es que el Señor nos ha puesto a nosotros como cristianos en el mundo para ser una luz, para ser un puente de conexión, para traer a personas que en otros mundos serían, o en otras vidas, por así decirlo, serían enemigos, traerlos a tener comunión mediante el Señor Jesucristo. Ahora, cuando yo explico el cristianismo en palabras muy sencillas, me gusta la ilustración. Me trataron súper bien, como si fuera yo alguien hasta de la casa, y me sentí tan cómodo. Quiero que tú también vayas y veas y sientas lo que yo pude experimentar. Eso es el cristianismo. Es decir, mira, yo encontré en Cristo una tremenda bendición, promesa, ánimo, mucho más de todo lo que yo podría haber imaginado. Y cuando yo voy a otra persona, quiero compartir con ellos esta ganga, por así decirlo, esta tremenda oportunidad. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, aquí Martin Luther King habló del poder del amor para unir a personas. Pero si miramos la iglesia, realmente no siempre hemos podido atraer a personas a la iglesia. Y hay dos razones primordiales de por qué la gente encuentra el cristianismo, bueno, por no decir repulsivo. ¿Me entienden? Y no es porque no entienden el evangelio o porque no les atrae, no es porque no quieren una relación con Dios, no es porque no saben la necesidad de un cambio. Muchas veces es por la hipocresía cristiana. Ese es el primer punto normalmente, que por naturaleza como cristianos hablamos un buen show y después vamos el lunes y hacemos otra cosa. Por realidad, porque somos humanos, porque somos pecadores, pero el problema no es en el equivocarse. El problema es hablar de cierta manera como si fuéramos la mucha cosa y después salir y somos nomás gente común, con pecados, con debilidades, con dificultades a cada nivel. Entonces, cuando comenzamos a hablar como si fuéramos mejor que otros, eso lleva a ser interpretado como hipocresía. El segundo rechazo que existe tiene que ver con que cristianos somos llamados arrogantes. Nos dicen, son arrogantes porque ustedes siempre parecen tener la respuesta para todo. Entonces, nosotros como cristianos, sí, es verdad, con la palabra de Dios nos enseña cómo tener mejores familias, nos ayuda con el tema económico, nos ayuda con resolución de problemas, nos ayuda hasta entender política, moralidad, convivio, tantas cosas. Y entonces cuando hablamos de esas cosas a otros, ellos quizás pueden llevarse el pensar, decir, este es tan inteligente, pero tan brillante, pero tan bueno, ¿qué se cree? ¿Quién se cree? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos sin querer queriendo dando un concepto de que somos mejores que otras personas. Y entonces es muy importante que sabiendo las cosas que sabemos y el privilegio de conocer a Cristo y poder compartirlo con otros, que no sea un punto de arrogancia, que siempre habrá un punto de contacto. Podría comentarles varias historias de mi vida, de cómo yo aprendí esto medio que a duras penas. Yo era antes alguien medio que siempre quería la respuesta, siempre me sentía muy inteligente, no ayudó ir a escuela bíblica, que me llenaron la cabeza de un montón de cosas, y yo podía argumentar de calvinismo, de últimos tiempos, de lo que tú quieras, y podía meter un montón de argumentos y salir y decir, yo tengo la razón, mira qué inteligente que soy yo. Pero ese no es el punto, ese no es el punto, y me tomó darme cuenta que hay tantas personas que están buscando a Cristo, y el punto de tropiezo no es el evangelio ni la palabra del Señor. Muchas veces somos nosotros, por nuestros actos o por nuestras palabras y en muchas diferentes formas. Entonces, le puse por título el mensaje de esta noche, los más inteligentes del mundo. Y es como creo a veces nos tildan a los cristianos, los sabiondos, sabelotodos, súper preparados y creo que también un poco más entre los hermanos libres nos gusta un poquito más porque decimos, no, aquí quizás no tengamos la mejor música del mundo o esto otro, pero tenemos la mejor exposición bíblica. Aquí se viene y se aprende y se enseña y se memoriza y
aquí somos unos capos. Y yo diría que en la iglesia cristiana camireña, que yo me crié ahí y yo he estado con ustedes cuánto tiempo, hay muy buena enseñanza. Hay ahí una lista de predicadores y hermanos que tienen una tremenda cantidad de conocimiento y preparación. Hay la escuela bíblica ahí también que uno puede prepararse y uno dice, pucha, aquí estamos realmente bien. Pero, ¿qué pasa cuando tornamos ese conocimiento en arrogancia? Entonces, vamos a hablar de un personaje, como ya les introduje, que es Jonás. Saben, en Hollywood existen los, si no me equivoco, son los Oscars, ¿verdad? Y los Oscars son dados a las mejores películas en el mundo y le premian por esto y por otro. Pero ¿sabían ustedes que también existe una premiación también hecha para felicitar a las películas de Hollywood, pero no es por las mejores películas, es para las peores películas? Y existe, y es medio chistoso, pero ellos sacan cuáles eran las peores películas, los peores actores, y los premian, y a veces hasta se aparecen como un tipo chiste, pero vienen y hay películas que les salió, pero re mal. Entonces, si existiría, digamos, una premiación de las peores personas en la Biblia, sería interesante mirar los ejemplos, pero creo que Jonás se llevaría primer lugar en varias categorías. Peor evangelista, peor misionero, primer fariseo, también quizás le pondría, de los más farsantes. Digamos, eso es la lista de categorías en la cual caería el pobre Jonás. Y una cosa también muy curiosa antes de entrar al tema de Jonás, que nos va a tomar tres series, y es una historia muy fascinante, es la pregunta, ¿quién escribió el libro de Jonás? Bueno, más que probablemente, y yo digo sin duda alguna, lo escribió Jonás. Entonces, en cierta forma, es la historia de un hombre que dijo, era un bruto, torpe, orgulloso, problemático, farsante, pero al final de cuentas, gracias a Dios, aprendí mi lección. ¿Y saben qué? Eso es muy valioso. Eso nos dice que Dios, cuando nos ponemos en sus manos, con el poder del Espíritu Santo, podemos cambiar, realmente cambiar. Entonces, también una historia de segundas oportunidades y en realidad más como terceras y cuartas, pero vamos a llegar a eso más adelante. Comenzamos con la historia de Jonás y voy a ponerles aquí el pasaje para que sea más fácil de leer, pero si ustedes quieren, obviamente pueden buscar el libro de Jonás y estaremos mirando el capítulo 1 hasta el versículo 16 en esta noche. Esta parte yo le puse por título Jonás, profeta por conveniencia. Lo voy a leer y luego lo explico. Versículo 1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ok, hay que desempacar bastante contexto aquí para que realmente apreciemos esta historia. Este hombre Jonás es un profeta en la parte norte de Israel, que son las 10 tribus del norte, ¿verdad? Y están en una época que están bajo constante ataque de un imperio muy fuerte llamado Asiria. Entonces, primeramente hablemos un momento sobre qué es Asiria y por qué a Jonás tanto le molestó esta invitación, o esta orden para ir a esta ciudad. Nínive era la capital de Asiria. Y Nínive, si ustedes lo miran hoy día en un mapa, no va a existir. Pero quizás puedan encontrar la ciudad de Mosul en el norte de Irak. Y ahí estaría al frente del río que pasa por ahí, estaría las antiguas ruinas de la enorme ciudad de Nínive, la cual era capital del imperio de Asiria. Lo cual se expandía por lo que era el lado oeste de Turquía, probablemente Siria, y llegando por partes de Irán e Irak. Entonces es un imperio bastante grande.
históricamente han habido solamente una serie de imperios mundiales. El primer gran imperio mundial, bueno, nunca llegó a ser mundial, pero el primero realmente grande fue Egipto. Egipto fue entonces reemplazado por Asiria. Y Asiria nuevamente tenía enemigos y muchas cosas y nunca llegó a ser un imperio mundial. Pero luego vino Babilonia. Y Babilonia, bajo Nabucodonosor, fue el primer imperio mundial, por así decirlo. Y ahora, obviamente, hay que categorizar que un imperio mundial es un poco mal dicho, porque ellos no sabían de China, no sabían mucho de Europa, no sabían de África, no sabían sobre Centro, Sud y Norteamérica, donde ya existían pueblos y hasta imperios, en ejemplo de China. Entonces, era un imperio mundial, Babilonia, del mundo conocido. Luego le prosiguió Medo-Persia y luego Grecia y Roma y bueno, ese es el resto del tema. Pero Asiria era un imperio muy fuerte y muy grande, pero además eran extremadamente temibles. Cuando hablamos hoy día de guerra, existe lo que se llama crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Es cuando en la guerra se cometen ciertos actos indebidos como violación, robos, destrucciones innecesarias y cosas así, o matanzas de inocentes. Y entonces, Asiria, no existían estas reglas en su tiempo, pero claramente ellos hubieran sido uno de los peores abusadores de la historia. Eran conocidos por ser soldados, pero de los más violentos, terribles, y que causaban un miedo tremendo en las personas. Se cuenta que ellos llegaban, quemaban, destruían, violaban, hacían lo que ellos querían, pero también una idea que ellos tenían para consolidar su poder, una idea realmente bárbara y terrible, es lo siguiente. Agarraban a familias, y probablemente familias de alto nivel o de nivel medio a alto, y especialmente los líderes, y les tomaban y los llevaban a otra parte. Y entonces de ahí les dividían en dos, esposa y esposo separados, hijos de padres separados. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban dividiendo a familias en el núcleo familiar para decir, si no están con su familia, quizás se van a olvidar quiénes son y de dónde vinieron. Y correctamente se puede decir que a nivel de lo que hizo Asiria, las 10 tribus de Israel eventualmente, después del tiempo de Jonás, iban a ser invadidos y las tribus iban a ser tan destruidas de que hoy día lo llamamos las 10 tribus perdidas. Ahora, para Dios no son perdidas, como encontramos en el libro de Apocalipsis, pero para más de 2000 años no sabemos dónde se fueron, porque Asiria a tal nivel había desahuciado a estos pueblos. Bien. Entonces, cuando Jonás escucha el mensaje y le dice Dios en el medio de tiempo de guerra, con miedo de que cualquier día invadan las hordas del imperio asirio, y dice Dios, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Quieres que vaya a la capital de nuestro peor enemigo para que vayan y me linchen? No, estás loco. Esa sería la primera interpretación. En segundo lugar, hay un concepto de lo que sería en su tiempo políticamente correcto. En su tiempo, los judíos no estaban buscando ir y ayudar a los de Siria, bendecirles, hacer una luz a ellos. ¿Qué querían? Querían que Dios mande un fuego del cielo y les mate a todos. Y quería que ellos, que la venganza de Dios caiga sobre ellos. Pero ¿qué estaba diciendo Dios? Jonás no era un torpe. Él se da cuenta que Dios le estaba llamando porque Dios le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. En lugar de pedir venganza, Dios estaba ofreciendo restauración o segunda oportunidad. ¿Y por qué? Como el libro de Jonás va a explicar, Dios les amaba porque eran su creación, no importando cuán violentos, sanguinarios, terribles y oscuros eran sus actos. Dios les tenía misericordia aún. Entonces, Jonás se vio con una responsabilidad muy grande y dijo, si yo voy a la ciudad de Nínive
Y si ellos se arrepienten, lo que Jonás dijo, Dios no me mandaría ahí a no ser que habría posibilidad de arrepentimiento. Y si después yo vuelvo y Asiria se arrepintió y todo, ¿qué dirían de mí los judíos? ¿Qué dirían de mí? Van a decir traidor. Van a decir, ¿por qué estás haciendo eso? Entonces, su orgullo fue más importante, el quedar bien y mantener su estatus. Pero hay una tercera razón. Y lo mencioné un poco, pero Jonás estaba en cierta forma diciéndole a Dios que no era correcto lo que estaba pidiendo. Estaba diciéndole, Dios, esta gente no merece misericordia, no merece restauración, no merece perdón, porque ellos han cometido esto y esto y esto y esto y esto, y no hay oportunidad para ellos. Entonces, en cierta forma estaba diciendo, Dios, yo soy más inteligente que tú, yo soy más santo que tú, más sabio que tú. En esta metiste la pata, Señor. Es que yo vivo aquí, yo sé las cosas como son y tú no sabes. Y Dios le miraba y diría, Jonás, ¿en serio? ¿En serio vas a decirme eso? ¿En serio tú sabes más que yo? ¿En serio eso es tan claro para ti? No es así. Y entonces Jonás estaba en cierta forma diciendo, Señor, te voy a ayudar. Para que no quedes mal, mejor me agarro un barco, me entro a un barco y me voy al punto más lejano posible, lo cual era, en este caso, Tarsis, lo cual hubiera sido posiblemente en antigua España. En otras palabras, el mapa de su tiempo llegaba a la ciudad de Jope, decía, ¿a dónde puedo ir que queda más lejos de acá? Y agarró ese barco y se fue. Y eso terminó siendo Tarsis, ¿ok? Ahora, obviamente no estaba ayudando a Dios y obviamente no podía escaparse de Dios, pero en su mente lo estaba quizás hasta ayudando a que Dios no quede mal con el pueblo judío. Porque ¿quién era Jonás? ¿Y por qué Dios había escogido a Jonás? Es que Dios veía en Jonás una posibilidad de cambiar la mentalidad del pueblo judío. Y en lugar de ver a Asiria como su enemigo, aunque sí habían hecho grandes barbaridades, también eran parte de la raza humana. Entonces, Israel, si ustedes quizás no saben esto, y es algo que a veces nos sorprende. Como cristianos tenemos la gran comisión en Mateo 28, ¿verdad? Dicen, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Sabían ustedes que también los judíos tenían lo mismo? Los judíos no estaban yendo a predicar el evangelio de Cristo porque no le conocían, pero parte del mensaje del Señor en el Deuterocanónicos, que eran los primeros 5 libros de la ley, existían un mensaje a decir, cuidado, no se dejen convertir ustedes, los judíos, como los pueblos gentiles. Más bien, tornen a los pueblos gentiles como al pueblo judío. Como digamos, en lugar de dejarte influenciar por el mal, inflúyales con el bien. Y había leyes sobre extranjeros, leyes para proteger a los pobres, incluyendo los que eran extranjeros a otros países. Un pedido a invitarles a participar de las ceremonias del Señor. ¿Por qué? Porque Dios amaba a todo el mundo, no solamente al judío. Entonces, eso es algo que ellos no habían entendido y nunca habían captado y nunca realmente en la historia judía lo habían estado haciendo. Siempre se cerraban en su núcleo, con su gente, con su cultura. Y Dios le está diciendo a Jonás, ve y cumple lo que yo he pedido. ¿Y por qué Jonás? Porque él tenía suficiente influencia e impacto para poder cambiar el rumbo, el pensamiento del pueblo judío. Y eso me hace pensar de que Jonás no era cualquiera de la calle don nadie. Jonás probablemente era un tremendo profeta, rabino, que todos los sábados estaría en la sinagoga dando clases, enseñando todas las cosas. Probablemente tampoco era una persona tan joven, era probablemente una persona con muchos años de experiencia como líder en el pueblo judío, quizás era un juez también. Entonces, él tenía una reputación muy alta y cuando Dios le habla, quizás Jonás ya había hecho varias cosas. Entonces, él era de las personas más inteligentes, más preparadas, más teológicamente correctos del pueblo judío. Él no era un don nadie en la esquina. Él podía cambiar el rumbo de pensar del pueblo judío. Pero ¿qué decidió hacer? Escabullirse. Y por eso digo, Jonás, profeta por conveniencia. Cuando le convenía, hablaba.
Cuando no le convenía y tenía que irse así, dice, perdón, pero eso no me gusta, mejor voy a otro lado. La historia sigue, versículos 4 al 6. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo eso sucedía mientras que Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo te puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces, tenemos que entender, estas personas no saben quién es Jonás, pero se crearon una sociedad probablemente politeísta, de muchos diferentes dioses, y también un concepto de que había diferentes dioses sobre diferentes cosas en el mundo, una cierta similaridad con el animismo, por si un caso. Y también era extremadamente supersticiosa. Estos marineros se dieron cuenta que esta tempestad probablemente era algo abnormal, porque ellos no iban a salir para cruzar el mar Mediterráneo sabiendo que podrían existir grandes tormentas. No dice, bueno, ¿cómo se sabe eso? Bueno, en antigua Roma, por ejemplo, uno investigando se da cuenta que ciertas fechas, por ejemplo, noviembre, diciembre y enero, por lo menos, si no me equivoco, y más meses, nunca se viajaba por mar, porque eran meses de peligro en alta mar y uno iba en solamente en ciertas fechas. Entonces, que cruzando el mar tiene una tormenta tan grande, dijeron, obviamente tiene que ser alguno de los dioses, el dios del mar, que el dios de esto, que el dios del otro, no sé, pero cada uno ore y a ver si alguno de nuestros dioses nos ayuda. Y como me gusta decir, si estamos aquí hablando de marineros profesionales y si marineros profesionales se están orinando de miedo, ustedes saben que está peligrosa la cosa. Y están tirando todo por la borda, están sacando con baldes el agua, están tratando, pero el barco está literalmente a punto de despedazarse. Y bajan abajo, ¿y dónde está Jonás? Durmiendo. Yo le tengo un poquito de empatía a Jonás porque mi madre aquí creo que está, sabe que yo cuando era niño, ¿se acuerdan? En Camiri hubo un evento llamado el Polvorín. Y eso fue que había una bodega muy grande creo un par de kilómetros de Camiri, que estaban las municiones y dinamita y todo eso. Y algún soldado, qué sé yo, estaba fumando su cigarrillo. Y bueno, y fue el último cigarrillo que jamás fumó el pobre. Y se despedazó la cosa y se escuchó hasta todo Camiri. Y según lo que me cuentan, no había casi puerta ni ventana que no estaba rota por tremendo choque, ¿no? Lo que llaman, como dije, el polvorín, ¿verdad? Y bueno, mi madre, con tanto afán y preocupación a la medianoche, me acuerdo que dice que entró a mi cuarto y me encontró ahí echado en la cama y había una ventana arriba detrás de mi cabeza, ¿no? Y esa ventana se había roto encima de mí y estaba sangrando y estaba ahí inmóvil. Y mi madre dice, ¡ay, Christopher, qué pasó! ¿Qué pasó? Y bueno, yo estaba roncando. Yo no escuché nada, no me preocupó nada, estaba en mi mundo. Entonces, le entiendo un poco a Jonás. Quizás él dijo, ok, no voy a cumplir lo del Señor. Él se buscará a alguien que haga su trabajo sucio, no voy a ser yo. Me voy al otro lado del mundo. Paso unas semanas, se olvida la cosa y vuelvo. Y cuando despertó, de pronto hay una tormenta horrible. Y dice lo siguiente. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Nuevamente, esto es un concepto muy animista, muy supersticioso. Pero miren cómo Dios pudo usar aún su ignorancia de estas personas para mostrarles. Entonces, como que Dios quizás les inspiró y digo, sí,
estoy enojado con uno de estos y hay un solo Dios y yo mandé esto a propósito. Y entonces dice, cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué ha venido esta espantosa tormenta? Como decimos, ¿qué hiciste de pecado? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país vienes? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y esta es la entrevista para que te dicen en aduanas, digamos, le dieron con todo aquí. Y con toda calma, Jonás responde, soy hebreo. Contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Ahora, la frase Dios del cielo en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento no es una frase común. Yo creo que la razón por la cual Jonás la usó era porque estaba hablando con unos marineros para él medio indoctos, que tontitos, que no sabían nada con sus supersticiones. Y dijo, ay, estos medio tarados, hay que hablarles como a niños. Entonces, bueno, yo sirvo al Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. En otras palabras, yo sirvo al Dios de los dioses, el gran jefe, el que todo otro Dios queda como si fuera un pedazo de arena al lado de él. Ese Dios es el que yo trabajo. Miren que me sorprende esta porción, porque dice que los marineros se aterraron en gran manera al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que oía de tal Dios, del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste? Gimieron. Saben, como cristianos a veces nosotros tenemos ciertos conceptos que hablamos sobre ser cristianos, que no, que Jesús me ama, que Dios me ama, que puedo hablarle cuando tenga necesidad, que el Señor es mi pastor, que en el cielo me espera un hogar, que no me puede pasar nada malo en este mundo. Digamos, puedo perder todo, pero no puedo perder al Señor, que el evangelio, que la gracia, que es un don de Dios. Hay estas frases que repetimos. ¿Y te has puesto a pensar la magnitud de esas frases? Digamos, Jonás dijo, sí, yo sirvo al Dios del cielo, que hizo la tierra, el mar y la tierra. Sí, ese Dios, el jefezazo de todos. Y le mira diciendo, ¿en serio? No, tenemos el Dios de esto, el Dios de otro, el Dios de los pescados, el Dios de los árboles, el Dios del río, pero el Dios de los dioses, y vos le ofendiste a él, estás burro, ¿pero qué hiciste? Dice, ¿en serio, no? Digamos, y después estás huyendo de tal Dios, digamos, tenés que estar loco de remate. ¿Acaso él no te va a encontrar? ¿Vos no crees que él encuentra su forma de encontrarte? Y claro, y él ni les dijo que él es omnipotente, pero y omnisciente y omnitodo. ¿Verdad, no? Como que le estaban dando una lección al teólogo los indoctos marineros del barco. ¿Se dan cuenta la ironía aquí? Le estaban diciendo, Jonás, tanto hablas teología, pero cuando viene no sabes nada. Sos un bruto. Y se pone peor, imagínense esto. Entonces ellos están muy entristecidos por lo que ha hecho Jonás. Dicen, ¿qué te pasa? ¿Cómo te podés meter con tal Dios? Ahora tienen que encontrar una solución. Y dicen, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Ahora, otra vez Jonás está entrando en el mismo error del pasaje pasado, aunque no nos demos cuenta. Les dice, yo soy el pecador, es mi culpa, me tiran a mí, yo me muero, todo se calma. Y miren que el gran profeta, rabino, teólogo, les está pidiendo a estos hombres que le maten, que cometan homicidio. Y ellos dicen, no podemos hacer eso. Imagínate cómo Dios se va a enojar con nosotros si hacemos eso. Digamos, estás pidiéndonos algo que no se debe pedir. Tiene que haber otra solución, otra forma. Y noten lo interesante. Jonás se da cuenta que ha pecado. Se da cuenta que es su culpa, que han sufrido pérdida de cuantos bienes y tantas cosas y todo el estrés que ha traído. Pero en lugar de arrodillarse y pedirle perdón a Dios, él dice, mejor muerto que errado.
¿Les ha tocado? El orgullo humano es una cosa muy fuerte, ¿no? El orgullo humano es como yo nunca quiero soltar quién soy, lo que yo he hecho, y mis esto y mis otro, y nos hacemos la gran cosa. Pero delante de Dios es un terrible pecado. Por eso se ha hablado que el orgullo es el pecado original. Y aquí Jonás se atreve a decir, no, si Dios no va a salvar esta situación, mejor me matan y yo me muero, pero por lo menos me muero con mi respeto intacto. Pero qué bruto, hombre, qué bruto. Les está pidiendo cometer homicidio. Hasta tal nivel es el orgullo de este hombre. Y miren qué hermoso lo que ellos hacen. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. Se esforzaron hasta la última gota de fuerza para tratar de salvarle la vida a este ingrato Jonás. Porque no querían matar a una persona. Y acuérdense, los judíos siempre hablaban de esto como los gentiles, que los pecadores, que los mundanos, que la gente que no sabe nada. Pero mira, tenían más temor de Dios que el mismo Jonás. Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron y vieron que iban a morir todos. Entonces, miren esto, el que tenía que clamar a Dios se queda callado. ¿Y quién clama a Dios? Los marineros, los indoctos, los mundanos. Clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros, después de pedir perdón al Señor, lo que Jonás debería haber hecho, ven que no tienen alternativa y tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Imagínense la escena, ¿no? Le tiran, toca agua y de pronto, como espera un día de sol, tranquilo sobre el mar, como uno quisiera, ¿no? ¿Qué reacción tienen estos marineros? Se dan cuenta que todo lo que dijo Jonás sobre ese Dios era verdad. Los marineros quedaron asombrados, pero realmente la traducción ahí es quedaron con gran miedo, quedaron aterrados por el gran poder del Señor. Y miren estos hombres que no sabían nada sobre Dios. Aquí estaba Jonás, él le podía contar sobre el Señor, sobre las ofrendas, sacrificios, que el perdón, todas esas cosas. Pero ellos, sin Jonás, se las idearon y dijeron, vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. Y le prometieron servirle. Entonces, increíble como Jonás fue el peor evangelista. Digamos, no podía ponerle más fácil la cosa a Dios. Tenés una tormenta, solo te arrepentís, les hablas del Señor y todos se salvan y todos cantan Kumbaya. Pero no, Jonás, ¿qué hizo? Nada. ¿Qué dijo? Nada. Y después le tiran al mar y Dios sale con la suya igual. Y estos hombres prometen servirle. Es una historia bien fascinante. Claro, Dios no ha terminado de trabajar con Jonás, ni enseñar a Jonás, ni usar a Jonás. Y creo que tiene mucho que ver también con nosotros. Creo que Jonás es una historia que nos hace, analizar nuestra propia vida y decir, como cristiano, ¿cómo me muestro al mundo? Hay una frase que me gusta decir, ¿qué es mejor, construir paredes o construir puentes? Como cristianos estamos aquí para construir puentes, para causar de que personas digan, yo necesito al Señor. Saben, muchas veces como cristianos tenemos, creo, un miedo de que las personas que no conocen a Cristo van a por naturaleza rechazarlo o pensar que es absurdo o medio raro o muy tradicionalista o qué sé yo. Y creo que nos sorprendemos que cuando comenzamos a darnos cuenta de lo que la gente sufre, cuánta gente está en depresión, está con problemas económicos o familiar o dificultades o pruebas y no saben con quién hablar. Y cuando les hablan, no se sienten entendidos o ayudados, están desesperados.
Y de pronto nosotros tenemos la respuesta, pero por miedo a quedar mal o por un sentimiento que quizás me haga sentir humillado o avergonzado o algo así, no decimos y no hablamos y no extendemos la oportunidad cuando están desesperados por escuchar. En mi experiencia que he tenido, yo soy alguien que no me llamaría nunca un evangelista. Normalmente le huyo al tema de ir y evangelizar, para serles muy sinceros. Y no sé cómo es Dios, pero Él me ha puesto en situaciones varias veces de que yo estoy con alguien y esa persona me pregunta a mí y entonces le digo, no me voy a decir que no si me preguntan, pero yo siempre he tenido la idea de tratar de ser bueno con la gente, tratar de ser amable, honesto, y de pronto esa gente cuando tienen confianza, saben que uno es cristiano o que tiene cierto conocimiento del Señor y te preguntan y están necesitados. ¿Cuántos ateos no me han contado, me han hablado y digo, y he llegado a la conclusión que los ateos no es que no creen en Dios, es que su idea de Dios es una idea malograda. Es que ellos están enojados por Dios o enojados con cristianos que le han dado un mal ejemplo de Dios y que realmente están necesitados, que en el ser humano hay un voide de una necesidad de decir, quiero conocer a Dios, quiero venir a Él, pero ¿quién me va a contar? ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a dirigir ese camino? Y nosotros a veces, como Jonás, por un montón de excusas, no quería hacerlo. Y le presentaron en la cara la oportunidad y no quería hacerlo. En lugar de construir puentes, dijo, mátenme. Les pidió hacer un crimen, literalmente, a estas personas. Aquí hay una pregunta para que podamos analizar y pensar, algo que recién estaba meditando en esta semana. ¿Qué es más importante, tener la razón o tener corazón? La idea de tener la razón, hay que distinguir. Hay la verdad, que es la verdad de Dios, y eso es irrefutable, pero otra cosa es tener la razón. Digamos, es mi opinión y lo que yo digo y lo que yo quiero, porque yo mando, porque esto y porque otro. ¿Cuántas veces no había una dificultad o un problema y nos quiere salir por la boca, como me salía a mí cuando yo era niño? Yo me acuerdo en la escuela cristiana, mi padre era, no sé, el subdirector o no sé qué título tenía, pero estaba siempre enseñando y todo. Y los chicos más grandes del colegio venían y me molestaban, o y yo era respondón y fregado. Y me decían esto que otro. Yo les decía, ¿ustedes saben quién soy? ¿Ustedes saben quién soy? Y ellos calladingos se quedaban para atrás. No decían nada. Digamos, pero medio absurdo. Siempre ahí peleando y defendiéndonos y quiero tener la razón y yo soy esto, que yo soy otro. Hermanos, si algo tenemos de bien, si algo hemos hecho bien, es por la gracia de Dios, por el privilegio que Dios nos ha dado y tenemos que ofrecer esto a otras personas. El mundo está lleno de gente que cree tener la razón, que está lista para pelear y odiar y creo que el tiempo de las elecciones, como están ahora ustedes viviendo, hay más que suficiente gente con su propia opinión y peleando y diciendo y esto y que otro. Y al final de cuentas, como cristianos, sabemos la verdad. Me interesa la historia de Jonás porque era el hombre que tenía toda la información necesaria, pero como ustedes me han escuchado decir tantas veces antes, estaba bloqueado la arteria a su corazón. Era conocimiento que envanecía y enorgullecía, pero no era algo que se actuaba. Y cuando yo miro a Jonás, veo el cómo no deberías ser un cristiano. Pero cuando miro la historia del Señor Jesucristo, yo les pregunto, en algún momento leyendo los 4 evangelios, ¿te llevas el sentimiento de que Jesús era orgulloso o farsante o creído o prepotente? Imagínense que vengan estos fariseos y se crean mejor que Jesús. Él le puede decir, ¿ustedes saben quién soy? ¿Ustedes saben quién soy? Claro, fácilmente, era el Hijo de Dios, no tenía que hacer excusas. Imagínate que él haga un argumento feo. Si yo hubiera sido Jesús, hubiera mandado un rayo del cielo y lo hubiera hecho charque a los burros. Digamos, así en un 2x3. Pero mire que Jesús con tanta calma, con tanta compasión, les respondía, les hablaba, les tenía compasión, les enseñaba, siendo Dios. No escatimó eso, algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Qué increíble, ¿no? Y dice entonces la palabra del Señor, tengamos ese mismo sentir en nosotros que hubo también en Cristo Jesús. Es importante construir puentes de amistad, construir
reconciliación, perdón, segundas oportunidades. Y aunque tengamos mucha información, que nunca salga como algo de orgullo, porque si la gente va a rechazar a Cristo, no es por Cristo, es por nosotros. Y la pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Un cristianismo intelectualmente hermoso o un cristianismo cristocéntrico? Tenemos que reflejar a Cristo en este mundo. ¿Cuántos tenemos personas que están sufriendo? Peor con esta pandemia. Necesitan ayuda, necesitan que le escuchen, necesitan amor, compasión, perdón, sentir que hay otra oportunidad. Y tú y yo hemos recibido el mayor regalo del mundo. Y qué privilegio poder ir y decir, quiero compartirlo contigo. Y no, quizás no es citarle un montón de versículos, quizás no es ir y pegarle con la Biblia, espero que no. Es escucharles. A veces escuchar y hablar 2 palabras vale más que hablar 200 palabras y no escuchar. ¿Me entienden? Solo sentarse y escucharles, ser sus amigos, interesarse en su vida y después decir, te entiendo. Esto me ayudó a mí, quizás te ayude a ti. Y que sea algo natural y tratar de sanar un mundo que está cada vez más triste y corrompido. Entonces Dios nos ayude a dejar a un lado nuestro orgullo o el conocimiento que solamente envanece y que el conocimiento se convierte en actos, se convierta en compasión, empatía, misericordia para la gloria del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estar aquí juntos, por los hermanos que están escuchando ahora y también después, que tú bendigas sus vidas y, Señor, queremos reconocer que hemos recibido un gran regalo de ti, una gran bendición, que es la gracia, una relación contigo, la promesa del cielo y tantas cosas más. Señor, ayúdanos a no ser como Jonás, de menospreciar tales privilegios. Y también ayúdanos a no caer en la trampa de creernos más o más inteligentes o más importantes, solo porque hemos recibido el privilegio de conocerte, más bien de tener ese corazón de decir, mira lo que he recibido y quiero compartirlo contigo también. En nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a poner estas cosas en práctica. Amén.